¿Ha servido de algo el ridículo nombre de primera dama en el Ecuador? Porque si seguimos la lógica, si hay una primera dama y somos 19 millones, 18 millones de personas en el Ecuador, 9 millones aproximadamente son mujeres. Si hay una primera dama, hay una última dama. Y hay millones de mujeres en el medio que son que la 8 millonésima 543.222 dama del Ecuador. ¿Cuál es su papel? ¿Qué representan? No, ese ridículo papel se puso desde el machismo, desde el patriarcado en la democracia ecuatoriana, porque a las mujeres no se les permitió participar en la política, sino hasta muy entrada la democracia, la actual democracia, y todavía se resiste el sistema a aceptar una mujer en la presidencia. La primera mujer presidenta de la Asamblea en más de 180 años de presencia de la función legislativa fue Gabriela Rivadeneira en el 2013, la primera mujer. La primera mujer presidenta, encargada Rosalía Arteaga, 4 días, Nela Martínez, el retrato de Nela Martínez que nos guía aquí, del pintor lojano Brian Carrión, y su obra, que debe ser observada por ustedes, ya hablaré de él también. Nela estuvo encargada varios días de cuidar el Palacio de Gobierno durante la revolución socialista de 1944. Pero primeras damas, a ese papel les remitieron los hombres del patriarcado, el machismo, a las mujeres. La primera, la señora Gijón, con quien Juan José Flores buscó casarse para hacer una alianza. El analfabeto aprendió a leer y escribir cuando ya estaba en el Ejército Libertador de Sucre y de Bolívar. Y luego se casó con ella, una terrateniente dueña de casi toda la sierra del Ecuador. Lo mismo pasó con Leonidas Plaza Gutiérrez en la ruptura del liberalismo. En su primer periodo era soltero. Se enamoró viéndole en el balcón de su casa la señora Avelina Lazo, dueña de casi la mitad de la provincia del Cotopaxi, de Pichincha, de Limbabura, varias haciendas que tenía ella. La Casa Lazo, que es ahora casa de la Asamblea Nacional, una hermosa casa que la reconstruimos respetando sus diseños originales, la famosa Casa Lazo. Pero él le buscó siendo presidente porque vivían en la misma calle, el presidente caminaba, organizó una reunión, cerca les invitó, se enamoró, le conquistó y accedió a ser terrateniente. El papel de las primeras damas. Luego se les ocurrió darle la presidencia del Instituto del Niño, la Mujer y la Familia sin remuneración, porque las leyes en el mundo de nepotismo prohíben que la esposa de un funcionario público, sus cuñados, hermanos, sus cuñadas, tengan trabajo en la misma institución. Los hijos también, e inclusive los sobrinos, depende de la ley y depende del puesto. ¿Por qué no se cambia esa ley? Después del ridículo papel de las primeras damas, sin remuneraciones, no puede recibir sueldos. ¿Por qué no se cambia esa ley y se le da la posibilidad de que tenga una primera dama un papel, ser ministra? No sé. Álvaro Noboa, sin llegar a ser presidente del Ecuador, en un momento se cansó de los robos y las manipulaciones que hacían los políticos, fundamentalmente los que ganaban el bloque parlamentario, porque él perdió 4 elecciones presidenciales, 3 estuvo en la segunda vuelta electoral y no sacó nada, excepto varios partidos que le fueron birlando. Pero los políticos que iban con él, sí, legisladores, ganaban sueldos, se vendían, recibían coimas, se cambiaban de partido y la abandonaban. Entonces una vez se cansó y en uno de los binomios le puso a su esposa, Anabela Asim, ahora asambleísta, madre del actual presidente, también con un papelón como primera dama, la esposa de Noboa. Y se cansó, pero no ganó tampoco la presidencia. El resto de primeras damas, quizás de las más importantes, el primer matrimonio de Velasco Ibarra, 1932, se supone que se casó enamorado, no soportaron su relación y de mutuo acuerdo iban a anular el divorcio, pero en el Ecuador no existía ley del divorcio, sino atada todavía al matrimonio eclesiástico. Y por lo tanto, él hizo un trámite de anulación por ilegalidades en el contenido de las actas del matrimonio y anuló su matrimonio para casarse con la más famosa de las primeras damas, Corina del Parral de Velasco Ibarra, así se llamaban. Era obligatorio, por ley, las mujeres debían utilizar el D
con el apellido del esposo. Mi madre tuvo que sacar una cuenta del Banco del Pichincha en los años 60 y le obligaron a poner de niño, porque ella no quería, pero le obligaron en el banco, si no, no le abrían una cuenta de banco. Sí, así era, obligatorio. A Matilde Hidalgo se le conoce de prócer y a muchas. Soy la Ugarte de Landívar. Muchas de las mujeres liberales, que eran más bien protagonistas de la lucha por los derechos, eran obligadas a utilizar el D. Pero ¿qué hace la primera dama? Pues el papelón de ir al Linfa a regalar cositas, a hacer caridad. Un trabajo importante, quizás de los más importantes en la política, la hizo la esposa del ingeniero Febres Cordero, con quien ya estaban separados. Ya le conté en otro video cuando estuvo secuestrado en Taura. Ella fue la que consiguió que Blasco Peña y los políticos de la oposición que buscaban que se le quite el poder a Febres Cordero mientras estaba secuestrado en Taura, para que no tenga capacidad de decisión, que Blasco Peña asuma la presidencia. Fue Eugenia Cordovés quien hizo ese trabajo y además luego se le vio muy cercana a Febres Cordero cuando en marzo de 1987, ya avanzados, ya había pasado el secuestro, ya habían pasado los levantamientos del general Fran Vargas Pasos, fue a trabajar para ayudar a la gente que murió y a las familias que quedaron afectadas por el terremoto que se produjo en la Amazonía. ¿Para qué la primera dama? ¿Por qué no se le da más bien un papel directamente? Es decir, es el mismo caso de la vicepresidencia. Los políticos juegan a dejar esos vacíos para no decir qué quieren, qué hacer, pero el papelón más grande es la actual primera dama. Clama en medios de comunicación, sale en portada de revistas internacionales de moda, de esas revistas que hablan de cosas que ni nos interesan, pero pidiendo que le respeten como primera dama y que se enoja el señor presidente cuando no cumple con lo que él le ordena. ¿De qué estamos hablando? Una primera dama que anda pidiendo que le declaren primera dama, no pide trabajar por los pobres, no asoma para solucionar los problemas del país y no debe, porque ninguna esposa de un funcionario público puede ejercer otro cargo público en la misma institución y por lo tanto no se puede. Igual tratamiento hay que darle a la primera dama. Y si no, ¿qué papel va a hacer la presidenta Luisa González cuando asuma el poder y sea elegida este domingo 13 de abril, cuando no tiene esposo? ¿Qué sería? ¿El primer damo? ¿El primer caballero? ¿Alguna ridiculez de esas para que haga qué? El ejemplo lo tiene Claudia Sheinbaum en México. Ya dejémonos de esas ridiculeces.